con nosotros está Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Bien? Bien, muy lindo. La verdad es que con muchas alegrías futbolísticas y de la vida que nos hacen arrancar un lunes feliz. Gran resumen deportivo ha tenido. Un gran resumen, sí. Bueno, está bueno. Saludo grande a toda la gente de Santa Fe. Sí. Bueno, está bien. No, Claro, se nos complica porque para colmo los dos juegan con Sí, Santa Fe, ¿viste cómo es esta esto? cuestión de mezclar los clásicos y eso. Bueno, hay mitad de Santa Fe contenta y mitad más o menos. Imita más o menos. Es así. Bueno, así es el fútbol. Es típico de eso cuando vos salís de la calle, podés decir, este de uno, este del otro, mira cómo le fue, de acuerdo a la carita. Muy bien los dos equipos santafesinos. Muy bien. Los dos, me parece que pintan como para ser protagonistas en este torneo los dos equipos. Bueno, Colón, más allá que de la derrota, está cortadito arriba, va Sí. muy difícil que se le escape la clasificación, ya prácticamente No, está. juega muy clasificado. bien y ayer- Unión que se metió en la conversación otra vez. Claro, juega muy bien Colón y ayer le faltó su mejor jugador, digamos. Sí, más allá de la Pulga Rodríguez, también le faltaron otros jugadores, todo por COVID, con bajas importantes, ¿no? Sí, qué tema el del COVID en el fútbol, ¿no? Porque hay planteles Banfield, creo que le faltaban 20 jugadores. Sí, todos jóvenes, todos chicos. Bueno, el fútbol está en fase 1, Pablo. Claro, es muy El fútbol difícil. está en fase 1 con los protocolos aquellos antiguos de cuando regresó la actividad en plena pandemia. Se regresó porque hubo un relajamiento, igual que en toda la sociedad, pero que en el fútbol ha impactado muy fuerte en los planteles. Es así. Bueno, Mariano, hoy venimos a hablar de un dato que dio a conocer el Ministerio de Desarrollo Social, de Daniel Arroyo, Sí. que nos parece muy importante para comenzar a contextualizar lo que viene en medio de las restricciones. En algún momento dijimos, el IFE, los ATP eran un argumento sustancial para evitar que sobre la crisis y la debacle económica, por la situación sanitaria devenida además de una crisis que ya tenía largo tiempo de lastre, se necesitaban políticas de contención que tuvieron a la Argentina como protagonista en ese sentido. Sí. Después los estados en general han apelado a esta situación. Pero lo que viene, y sobre todo a partir de las nuevas restricciones, y con un contexto inflacionario como el que vive hoy la Argentina, obligan a repensar muchos de los aspectos con los que transitamos hoy y a profundizar o recuperar algunos de los que ya tuvimos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esto es un diagnóstico que vuelve a tener en juego a este ministerio tan importante, ¿no? Sí, claro. Por todo lo que significa el número de pobreza, el número de indigencia y, bueno, estas restricciones que afectan a algunos de los sectores. Vamos a ver en detalles, en tramas, lo que ha señalado el propio ministro y los datos que surgen del ministerio. Según Daniel Arroyo, un total de 45 millones de argentinos y argentinas. De ese total de habitantes, 10 millones hoy reciben algún tipo de asistencia alimentaria. No estamos hablando de recursos para sustentar el alquiler, para sustentar el pago de tarifa, no. Para alimentarse. Hay 10 millones de personas que hoy necesitan sí o sí la asistencia del Estado para poder llegar a la comida de todos los días. Bueno, allí está la tarjeta alimentar, ¿no? Y allí está la tarjeta alimentar, efectivamente. Para el gobierno, el aumento en la demanda tiene que ver, por un lado, con la suba de precios de los alimentos. La inflación está golpeando en un sector clave, los más vulnerables. El otro punto tiene que ver con que las restricciones están comenzando a reforzarse. Y sí. Entonces, hay lugares donde las personas no pueden desarrollar naturalmente los trabajos, sobre todo cuando la tarea es informal, sobre todo cuando dependen de la changa o bien de actividades individuales ligadas con el monotributo. Allí es donde apareció mucho el IFE, Sí. ¿no? En aquellas personas que no dependen de una estructura laboral, sino de sí mismos. Bueno, al comenzar a aumentar la restricción, allí aparece la necesidad de reforzar la asistencia alimentaria. El Gobierno Nacional estableció un incremento del 50% del salario complementario, que esto sigue vigente. Comenzó con la pandemia y sigue vigente. Es el programa de recuperación productiva, por ejemplo, para los sectores críticos. Allí aparece la gastronomía, la hotelería y el turismo, donde el Estado paga una parte del salario. Sí. Al principio eran 12.000 pesos y ahora se ha elevado a 18.000 pesos
a partir de abril. Y esto era inevitable, Pablo, ¿no? Con las nuevas restricciones a este sector, con las restricciones horarias, era fundamental y va a aparecer este aumento. Sí, claro. Uno sabe que a la noche la mayoría de las provincias y ciudades han restringido. Bueno, esto implica en la gastronomía y en el turismo un fuerte impacto, y la hotelería nunca se recuperó plenamente, ¿no? El Repro 2 viene funcionando desde noviembre del año pasado y en marzo asistió a 10.000 empresas, cerca de 300.000 trabajadores, por 4.000 millones de pesos. Hay 10.000 empresas que hoy necesitan de este aporte extra a los salarios. La tarjeta alimentar recibió un 50% de aumento a partir de febrero para las casi 1.600.000 tarjetas que cubren a más de 2 millones de beneficiarios. Ahí aparecen niños y niñas hasta 6 años, personas con discapacidad sin límite de edad, y además con 6.000 pesos al mes para familias de un hijo o hija, con 9.000 pesos para 2 hijos o más. La tarjeta alimentar a partir de febrero ha subido un 50%, pero claro, el tema es la inflación. Si vos tenés una inflación que está cercana a ese monto, en realidad lo que estás haciendo es cubrir lo que venís perdiendo. No es que tenés un gran incremento o la posibilidad de sumar, por ejemplo, más calorías o más diversidad. No, esto es no perder demasiado. Claro, es no perder, exactamente. Los comedores escolares, comunitarios y merenderos recibieron 15.000 millones de pesos en todo el 2020, un 200% más que en 2019, y para el 2021 hay presupuestado casi 14 millones de pesos. Los comedores comenzaron a aparecer durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Hay que decir que las villas miserias aparecieron durante la dictadura. En el gobierno de Raúl Alfonsín empezaron a aparecer los comedores como una manera de paliar lo que implicaba en aquel momento la hiperinflación. ¿Y te acordás de la caja PAN, Pablo? Y la caja PAN. Bueno, se terminaron consolidando, quedando, porque la Argentina no logró superar esas instancias de bolsones de pobreza, y hoy son un instrumento que le permite al Estado llegar donde no tiene núcleos de organización. Los comedores, porque muchas veces están relacionados con organizaciones sociales, gremiales, permiten dar esa asistencia. Bueno, ahí también tiene que llegar el Estado nacional, los provinciales y los municipales. Es un escenario muy complejo, se viene una etapa muy difícil de la pandemia, donde estamos apenas en el inicio de un programa de restricciones, pero la realidad de las terapias intensivas es cada vez más compleja. En algunos lugares ya lo es, al límite de la saturación. Se viene una etapa donde nuevamente el desarrollo social y la asistencia por parte del Estado será la clave para evitar un desborde en cuestiones indispensables. Estamos hablando de la alimentación de todos los días. Sí, y algo que ha ido creciendo, Pablo, porque lo hemos marcado como una particularidad durante la pandemia en varias oportunidades, que no había esa protesta social por alimentos, por asistencia, porque, como vos decías, se había implementado el IFE, se implementó el ATP en su momento, lo del Repro. Pero ahora en los últimos meses aparecieron las organizaciones sociales de las que hablábamos, aquellas que tienen el trabajo territorial, el sustento en los comedores, con distintas marchas y manifestaciones frente al Ministerio de Desarrollo Social, buscando más núcleos de comida, buscando aumento en la tarjeta alimentar. Es decir, esta situación ya también comienza a aparecer en este último tramo de la pandemia, ¿no? Es que no alcanza. Lo que se había planificado para el inicio de la pandemia, estamos hablando de marzo, de abril del año pasado, cuando había una cuarentena estricta y la Argentina pasaba por una situación muy compleja, fue agravándose por la inflación. Se habla de que la inflación de abril podría sumar los 4 puntos, entre 4 y 5 puntos. Inflación y pandemia es un combo tremendo. Altísima, porque lo que más impacta es la alimentación, por lo cual... Bueno, el precio de los alimentos. Claro, por lo cual estamos ante un escenario cada vez más grave. Si uno a esto le suma que no se ha recuperado poder adquisitivo, que mucha gente ha perdido el empleo, que además se han perdido ingresos.
digamos, ya no solamente con el salario, sino los ingresos del mercadito, del almacén, han perdido, no han podido recuperar, no han podido ir a la par de lo que implican los mayoristas, que son los que definen el contexto inflacionario. Sí. Gente que hoy tiene que enfrentar los pagos de alquileres, lo que debían, aumentos muy fuertes. Aquellos que tomaron un crédito y están endeudados. Es tarifa, muy complejo, combustible, ¿no? Alimentos, digamos. Claro. Es complicada la situación. Esa es la realidad con la que vamos a transitar, por eso hay que seguir muy de cerca estos números. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grandote, Hasta nos luego. encontramos mañana. Chao, chao.